Buenos días, vamos a iniciar con el tercer tema generador denominado vectores en el plano. Vamos a dar una definición que es un vector. Un vector no es más que una línea recta que pasa por un punto, de un punto a otro. En este caso, este punto se llama, donde indica la rayita, indica que es el origen. Y este, donde está la flecha, indica el extremo. Y se connota de esta manera, vector AB, colocando A de primero porque es el origen y B luego porque es el extremo. También vemos este vector que está representado de la siguiente manera, desde C hasta D. Este sería el origen y este el extremo. También los vectores tienen una serie de elementos como son el módulo, que es la magnitud o la distancia que hay desde el origen hasta el extremo y se connota de esta manera. La dirección, que es la recta que pasa por el punto A y B. Y el sentido sería la forma en la que se encuentra ubicado el vector. Ahora bien, vamos a representar un vector dentro del plano cartesiano. Nos dice que debemos expresar el vector AB, donde A, que es el origen, está expresado 2, 2, donde este es X y este es Y. Y el extremo es 6, 4. Vamos a ubicarlo dentro del plano cartesiano. El plano cartesiano, X, se está expresado como el eje horizontal y Y como el eje vertical. Ahora vamos a ubicarlo. Vamos a ubicar el punto A. Cuando X vale 2, Y vale 2, paso una recta paralela al eje de la Y que me lleve hasta 2 y trazo una recta horizontal que me lleve hasta el punto 2. Allí se forma el punto A. Ahora vamos a ubicar este punto 6, 4. 6 está aquí en X y 4 está aquí en Y. Trazo una recta paralela al eje de la Y que me lleve hasta 4. Y desde 4 trazo una recta horizontal que me lleva hasta 6 en X. Allí se forma el punto B. Por esos dos puntos va a pasar una recta A y B, donde A es el origen y B es el extremo. Por eso es que se llama el vector AB. En este caso tenemos la aparición de un vector U y un vector B. El vector U tiene como componente 1, 2, donde esto es X y esto es Y. B, primera componente, segunda componente. Este es X y este es Y. ¿Cómo hago para yo sumar este vector U más B cuando me lo solicitan? Bueno, vamos a hacer aquí, si voy a sumar el vector 1 más B, significa que voy a sumar la primera componente de U con la primera componente de B. Y voy a sumar la segunda componente de U con la segunda componente de B. En este caso hice el ejemplo 1 más menos 1. 2 más 3. Eso queda como resultado 1 más menos 1. En este caso se da 1 menos 1 porque se multiplican los signos. Más por menos es menos. Aquí sería 2 más 3, sería 5. Solamente falta por finalizar la suma del vector U más B en 1 menos 1 da como resultado 0, 5. Es decir, la sumatoria del vector U más B es 0, 5. Ahora, ¿cómo represento yo eso en el plano cartesiano? Primero que nada vamos a representar el vector U. El vector U tiene como coordenada X1, Y2. X1, Y2. Ahora bien, ese es un vector U, que inicia desde el origen. Y su extremo es el punto 1, 2. Ese sería el vector U. Ahora bien, para el vector B, tenemos menos 1, 3, menos 1, 3. Ese vector también inicia desde el origen y su extremo termina acá. La sumatoria de ellos dos, de U más B, me dio como resultado 0, 5. Cuando X vale 0 que está aquí, Y vale 5 que está acá. Entonces, se genera, de la suma de ellos se genera otro vector que pasa por el eje de la abscisa hasta acá. Y esa sería la sumatoria del vector U más B. En este caso vamos a iniciar con la sustracción de vectores. La sustracción de vectores se escribe de la siguiente manera. Vector U menos vector B. En este caso les doy un ejemplo donde tenemos un vector U que está compuesto por
un par ordenado 2, 3 y el vector B menos 1, 3, sabiendo que esta es la primera componente, segunda componente de U, es decir, este es X, este es Y, y de B, esta es la primera componente y la segunda componente, donde este es X y este es Y. Cuando nos piden hallar la diferencia, que es la misma sustracción de U menos B, lo que tenemos es que reemplazar U, que es esto, menos B, que es esto, para representar la diferencia entre sus coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? Efectuamos la diferencia de la primera componente de U menos la primera componente de B, que es este. La segunda componente de U menos la segunda componente de B, que es este. Nos queda algunas operaciones matemáticas como 2 menos 1, tengo que multiplicar este signo negativo, negativo con negativo queda positivo. Por eso es que yo sumo 2 más 1 y me da como resultado 3. Esa diferencia se convirtió en una suma. Cuando vamos aquí tenemos 3 menos 3, me da como resultado 0. Se obtiene de la diferencia del vector U menos B, se obtiene como resultado 3, 0. ¿Cómo grafico yo eso en el plano cartesiano? Primero que nada vamos a empezar por el vector U. El vector U dice que X vale 2, Y vale 3. Pero ese vector U, esto sería su extremo, su origen parte desde 0. ¿Ok? Ahí tengo un primer vector. Ahora voy con el otro vector que dice B, X vale menos 1, Y vale 3. X vale menos 1, Y vale 3. En este caso, este es U, y ahora vamos a graficar B. Cuando X vale menos 1, Y vale 3. Y efectúo la proyección del vector. Este sería el vector B. ¿Qué vector se obtiene con la diferencia de ellos dos? Se obtiene cuando X vale 3, Y vale 0. Cuando X vale 3, Y vale 0. Es decir, este va a ser mi extremo y parte desde el origen hasta acá. Esa sería la proyección del vector, la diferencia del vector U menos B, representada de manera gráfica. Ahora bien, con lo que es la componente de un vector, la suma y diferencia de vectores, vamos a efectuar una guía de ejercicio que se le va a enviar de manera online. Que tengan éxito y feliz día.